Eh, este soy yo, Gastón Riera, con una foto un poco marketinera y linda. Un poco sobre mí, el moto que me gusta tener es que los desafíos en SEO me encantan. Un poco un breve repaso de mi historia, solamente para tener un poco de contexto. Actualmente trabajo como SEO Specialist en Envato, para ser preciso en Envato Market, que estoy a cargo de las estrategias de SEO de ThemeForest, Code Canyon y otros más, como Graphic River, Audio Jungle y así siguiendo. El más conocido de todos es ThemeForest, que es uno de los players dominantes en el mercado de temas de WordPress y, y templates para sitios web. Hace ya más o menos un año que estoy trabajando con ellos. Gracias a ellos me mudé a Australia. Ahora estoy viviendo en Melbourne, para ser preciso. Antes de trabajar con estos muchachos, estuve 2 años sin moneditas, trabajando en Mercado Libre, que no necesita demasiada explicación. Ahí integré un equipo de 4 personas, donde estábamos a cargo de la estrategia de los 8 marketplaces más grandes, los 8 mercados más grandes de Mercado Libre, entre los cuales obviamente estaban México, Brasil y Argentina, que son los 3 que dominan toda la torta de Mercado Libre. Desde el 2012 estoy metido en proyectos propios y freelancing. Soy bastante loco y manija por el tema de SEO y por ayudar a la comunidad. Me gusta mucho. Yo aprendí a hacer SEO y SEO gracias a que otras personas eran lo suficientemente solidarios y buena onda que compartían sus conocimientos, sus proyectos, sus ideas. Entonces, a mí me gusta devolver un poco eso a la comunidad. Gracias a eso y a compartir mis ideas y ayudar a otras personas en el foro de Webmasters de Google, me ofrecieron ser experto de producto oro y bueno, lo cuento como algo lindo. Entonces es como que cada 2 por 3 Google está por lanzar alguna nueva tecnología o algo nuevo para los SEOs y los webmasters y nos cuentan un rato antes a nosotros. Una anécdota dentro de todo esto, o al menos es anecdótico, me gradué en ingeniería electrónica, pero un par de años antes de terminar mi carrera de grado ya sabía que no iba a trabajar de ingeniero y me dediqué full time a hacer SEO. Y bueno, me gusta decir que no soy ese tipo de ingeniero eh, estructurado y de trabajar en ingeniería. Un poco más de toda esta idea y más cosas están en el tweet fijado que tengo en mi Twitter. También acabo de subir esta misma presentación. Si la quieren ir a buscar y seguirla, después de la charla le voy a pasar los links a Fabio para que los comparta por otros canales. Listo, basta de cháchara, basta de hablar de cosas aburridas. No vinieron acá a escuchar cuál es mi historia, sino qué es lo que tengo para contar. Eh, la idea que les quiero presentar, las ideas que les quiero presentar son los caminos que suelo recorrer y que recorrí, que pongo en práctica para, para encontrar más y mejores preguntas, más y mejores respuestas. Cuando trabajas con sitios grandes, eh, la dificultad está en poder encontrar las respuestas a la cantidad de infinidad de preguntas que hay, o a veces incluso encontrar buenas preguntas para hacer, porque hay sitios grandes que ya están avanzados en el SEO, como por ejemplo ThemeForest o Mercado Libre, ya tienen un grado de SEO muy avanzado, o son sitios tan complejos que crecen de una manera muy grande, muy dinámica o rápido, o hacer un cambio como un H1 puede demorar meses por
las trabas y la burocracia interna que pueden tener cuando se trata de compañías tan grandes y que crecieron tanto. A tener en cuenta en las charlas que todo lo que voy a decir ahora es que siempre hablo de sitios grandes. Sitios grandes es que tengan más de medio millón de URLs. El dato cuando hablo de más de medio millón de URLs no son solamente que el sitio reciba tráfico de medio millón de URLs. Este número es más flexible que eso, a eso es lo que voy, sino que más de medio millón de URLs que Google descubrió. Si nos vamos al gráfico de cobertura, al report, mi cabeza está pensando en inglés y en español a la vez, perdón por eso. Si nos vamos al reporte de cobertura de alguno de estos sitios, vamos a ver que en general puede que el sitio tenga indexadas, vamos a decir, por ejemplo, 100.000 URLs, pero que Google haya descubierto 2 millones más de URLs, que por alguna razón están canonicalizadas, están bloqueadas por robots, tienen un no-index y muchas otras razones que pueden pasar, que pueden o no ser un problema. Además de eso, siempre insisto que tenemos que tener una mente curiosa y estar abiertos a que nos sorprenda lo que nos encontremos en SEO. La belleza que le encuentro yo y una de las cosas que más me apasiona de SEO es que siempre hay desafíos nuevos, siempre hay cosas nuevas para hacer, porque cambió la intención de los usuarios, porque cambió Google, porque cambió el sitio, porque hay un nuevo producto, o todo eso junto, o hay una pandemia mundial, como estamos ahora, lamentablemente. Entonces hay que ser capaces de adaptarnos y siempre estar abiertos a cosas nuevas. Y como corresponde, antes de empezar a plantear todas estas cosas que yo les voy a contar ahora, que no son tan complicadas, spoiler alert, está bueno pasarse un buen tiempo, o está bueno, no, lo considero casi necesario, pasarse un buen tiempo tratando de entender el sitio web en el que estamos trabajando. ¿A qué me refiero a entenderlo? Es a saber por dónde entran los usuarios, principalmente del canal orgánico, cómo es la estructura interna, si las categorías están bien armadas, si hay un buen árbol de información de la arquitectura de la información, si está todo bien estructurado o no. Conocer bien cómo es el modelo de atribución, cómo se computan las ventas, cuál es el funnel de adquisición y unos cuantos detalles que quizás no son tan importantes dentro del SEO porque no pesan dentro de los factores de posicionamiento, pero sí pesan al momento de cuidar al usuario, de que el usuario llegue desde Google a nuestro sitio web o al sitio web que estemos trabajando y que tenga una buena experiencia. Saber bien cómo funciona nuestro sitio web nos va a ayudar mucho. Y voy a machacar e insistir mucho con esto. Lo que buscamos es tener más y mejores preguntas. Cuando hay una frase que no lo puse porque me parecía demasiado cliché, una frase que dice, cuando una pregunta está bien formulada, ya tenés la mitad de la respuesta. Ya has conseguido la mitad de la respuesta. Siempre hay que buscar, o por lo menos es mi intención, buscar hacer mejores preguntas. O por lo menos tener muchas. En el volumen de preguntas van a salir alguna buena pregunta. En general, empiezo por estos puntos. Si hay algunas oportunidades que no vi, si hay algún low hanging fruits o quick wins. Los low hanging fruits no encontré una forma de explicarlo, de que haya una traducción directa de los low hanging fruits, pero vendría a ser low hanging fruits y quick wins son muy, muy parecidos. Los hanging fruits son detalles que están ahí a punto de explotar o le falta una vueltita de rosca nada más para convertir mejor o para posicionar mejor. Por ejemplo, un buen low hanging fruit podría ser cambiar el orden de los títulos. Hay muchos sitios que suelen tener la marca al principio del title
de la etiqueta title. Entonces, cambiar el title de la marca, poner la marca al principio, ponerla al final, eso es un low hanging fruit que suele ayudar mucho al click-through rate, al CTR, o que son, por la analogía, son frutas que están ahí cerca de agarrar y de convertir rápido. Y quick wins, por ejemplo, podrían ser cambios rápidos de limpiar, una cosa fácil que se me viene a la cabeza, limpiar si tenemos la mitad de nuestro sitio web son páginas que tienen poco valor o de bajo contenido, detectar esas páginas y no indexarlas de manera masiva, eso podría ser un quick win. Pero bien, insisto que todo esto depende mucho del sitio web en el que estés trabajando, del producto que se esté vendiendo, del público al que estés teniendo como objetivo y así más. Y vuelvo a machacar que esto es sobre hacer buenas preguntas y tener más y mejores preguntas y más y mejores respuestas. Todo se trata de explorar, de navegar en todo el mar de datos que vamos a tener, el mar de cosas complicadas o no que podemos estar analizando, y que muchas veces nos vamos a sentir perdidos porque hay sitios que son enormes, que llevan décadas siendo trabajados, que hay un montón de errores que ya son conocidos, o tenemos presiones y obligaciones por nuestros jefes o por los objetivos que tenemos planteados para los años fiscales y así siguiendo. Tengamos en la cabeza, como ya muchos saben, pero por si el público se renueva, el SEO es algo de a mediano o largo plazo. Cuando se trabaja en temas que no son exclusivamente técnicos, cambiar un title es algo rápido, pero reducir la cantidad de páginas indexadas que tiene un sitio web se puede reducir en un 50% la cantidad de páginas indexadas, pero el rédito de eso no se va a ver a los 3 días ni al primer mes. Se puede llegar a ver dentro de 6 o 9 meses o un año, o quizás nunca se vea, porque va a estar enmascarado entre otras estrategias que se estén ejecutando y otros proyectos y muchas cosas así. Insisto, esto es sobre hacer mejores preguntas. Estoy muy repetitivo, me estoy escuchando, estoy muy repetitivo, pero eso es lo que les quiero contar. Quiero machacar mucho sobre eso, hacer muchas preguntas y encontrar nuevas cosas. Para mí, el SEO no es algo que se pueda... Yo no les puedo traer un checklist con 15 cosas y con ese checklist ya les va a alcanzar para hacer una estrategia de SEO. No, eso no pasa. Podría pasar que hay algunas cosas que son simples y básicas y que todos debemos tener presentes, pero el SEO para mí es, en sitios grandes, de más de medio millón de páginas, se trata más de hacer algo a medida y pensando en los usuarios y buscando que resolver esas preguntas y atacar problemas que pueden ser muy chiquititos a veces, pero que pueden generar impactos grandes o a la vez, o a la inversa. Problemas muy grandes que pueden tener un impacto muy chico, pero que son necesarios de resolver. Pucha, estoy hablando un montón. Vamos. En general, lo que me gusta pensar es, o cómo estructuro mi trabajo es, empiezo segmentando los datos, que es, como ya conozco el sitio web, uno de los requisitos que tuve al principio, como ya conozco el sitio web, empiezo a segmentar los datos y de toda la información que tengo disponible en categorías, tipo de página, tipo de productos, y cada uno de esos bloques los vuelvo a separar en ventas, ganancias o revenue, como lo tengas dentro de tu organización, conversion rate, ganancia marginal y todas las variables que podamos tener para poder entender dónde tenemos que poner el foco. Muchas veces pasa que hay empresas y sitios web que tienen 10 productos, vamos a poner por ejemplo 10 productos, pero hay uno que es el producto estrella, que se lleva el
vamos a decir, el 70% de las ganancias. Pero los otros 9 productos no tienen tanto peso porque quizás no son tan exitosos, no tienen un share de mercado tan importante, no le dieron la prioridad que corresponde al comienzo, o son productos nuevos. Entonces, puede que esos productos, esos 9 productos que están afuera, que traen el 30% del revenue de la compañía, tengan un mejor conversion rate. Quizás ahí es donde nosotros podemos enfocarnos al comienzo, que es aumentar el tráfico que llegan a esos 9 productos, o quizás al revés. Hay un solo producto que tiene mucho tráfico, pero que conversion rate no está siendo optimizado, o los usuarios que llegan desde... Una de las razones por las que el conversion rate no sea el óptimo es porque quizás los usuarios que llegan desde Google no están llegando a la página que mejor vende. Es un problema muy típico, y que los usuarios, para terminar convirtiendo en ese producto, tengan que pasar por varios estados, varias páginas. Y si nosotros podemos, haciendo alguna magia de SEO, redirecciones, no index y canónicas o cosas de esas, podemos ubicar una página que convierta mejor en ese resultado. Estamos mejorando la conversión, estamos ganando más dinero y estamos siendo exitosos. Lo voy a dejar ahí. Entonces, segmentamos los datos que tenemos según las variables principales que tengamos, la mayor cantidad de ellas, pero tampoco llegar al punto de aturdirnos y estar navegando mucha información a la vez. 2, ya me delaté en la etapa anterior, está bueno saber cuáles son las interacciones que tiene un usuario al llegar al sitio web, porque esto es algo que Google está repitiendo mucho en los últimos años, en los últimos meses, que se trata de cuidar a los usuarios. Sí, ya sabemos que SEO no siempre está pensado en hacerlo mejor para los usuarios, sino hacerlo mejor para Google, porque queremos, si no posicionamos bien entre las primeras 5 posiciones, no vamos a recibir tráfico, y si no recibimos tráfico, no tenemos nada que optimizar para los usuarios. Pero en el caso de sitios grandes, es muy común que ya, si tenés un sitio de medio millón de URLs, puede que ya tengas un buen nivel de tráfico, posiblemente millones de sesiones al mes. Entonces, conociendo cómo es la interacción típica de los usuarios, se puede llegar a optimizar y entender cuál es la mejor interacción que pueden tener los usuarios que llegan desde Google. Por ejemplo, reduciendo el bounce rate, reduciendo el tiempo de carga del sitio. Eso es fácil, el tiempo de carga del sitio, que es otra idea sobre optimización de performance, pero puede ser mejorando el tiempo que pasa el usuario en el sitio, o quizás es al revés. Quizás la información que está mostrándose en el sitio no está lo suficientemente bien estructurada para que sea una operación eficiente para los usuarios. Y bueno, me estoy yendo por las ramas. Insisto, conozcamos las interacciones que suelen tener los usuarios para convertir, cómo juegan los usuarios con el sitio, dependiendo del sitio web que tengamos. Insisto que los sitios cambian mucho dependiendo del producto, la industria y todo en donde estés metido. Porque no es lo mismo trabajar en un diario que tenga 1 millón de páginas web, que trabajar en un e-commerce como Mercado Libre, que trabajar en un recopilador de letras de música, por ejemplo, letras de canciones. Y como tercer paso es empecemos a mirar qué es lo que pasa en el lado de Google. Esto es basarnos en los datos que nos da Search Console y que nos da Google Ads para entender dónde están las páginas más importantes, o por lo menos para poder discernir en dónde, insisto en esta idea, en dónde vamos a poner el foco. A veces pasa, a veces no, en general pasa que
hay categorías o partes del sitio que, como históricamente no tuvieron buena conversión, no generan tanto dinero, no generan tanto volumen de visitas, se los deja de lado y no se los optimiza, no se les genera más y mejor contenido, no se les cambia la UX o la UI y quedan ahí. Y esas partes de esos sitios, esas categorías o esos productos van a ser siempre un fracaso. No van a generar dinero ni nada porque no se le pone tiempo. A mí me gusta decir que no se les da amor. Entonces, bueno, como les decía, lo que yo les quiero contar acá es encontrar esos huecos, encontrar esas oportunidades. Entonces, siendo ordenados con la información que tenemos, separándola, entendiendo cómo interaccionan los usuarios y usando la información que nos da Google de posiciones, de visitas, de impresiones y todo lo que podamos tener, podemos encontrar cuáles son esos quick wins, esas oportunidades para convertir rápido y empezar a trabajar por ahí. Todavía en todo esto no me metí con ninguna de las herramientas externas a Google, que pueden ser SEMrush, Ahrefs, Moz o todas esas que nos dan otro tipo de información. Yo creo que todavía en esta etapa, que es una etapa muy exploratoria, hay que tratar de mantenernos lo más acotados posible y con la información más certera que podamos tener posible. En este caso, la información más certera que vamos a tener es el Google Analytics, si es que trabajan con esa herramienta para saber el tráfico y las ventas y conversiones y todo eso, las interacciones, y Search Console y Google Ads. Eso es lo más certero que podemos tener hasta esta etapa. Si con todo esto no llegamos a tener buenas respuestas o no logramos encontrar buenas preguntas, ahí sí usamos otro nivel de datos que puede ser SEMrush o Ahrefs. Avancemos. Ya tenemos todos los datos más o menos armados, ya tenemos algunos caminos para empezar a recorrer, para empezar a buscar. Y bueno, ya a esta altura vamos a tener algunas posibles ideas y preguntas que queramos responder. Porque ya empezamos a ordenar. Cuando empezás a ordenar toda la información que tenés, segmentarla y toda la cháchara esa, nos empiezan a aparecer cosas. Por eso insisto mucho con juguemos con los datos, empecemos a ver qué es lo que nos dicen a veces los datos. Pero, siempre hay trabas, porque bueno, el mundo no es todo color de rosa y siempre vamos a encontrar trabas. Les voy a contar 3 trabas típicas que yo me suelo encontrar y cómo trato de sortear estas trabas. La primera es Google Analytics, cuando empezamos a mirar o comparar grandes periodos de tiempo. Imagínense que miremos todo el 2020 versus, o lo que llevamos en 2020 versus el 2019, en un sitio que tiene mucho tráfico, que es grande, tiene muchos URLs, tiene mucho tráfico, y además empezamos a ponerle filtros de categoría, filtros de conversiones, filtros de revenue. Analytics te empieza a decir, sí, bueno, yo te voy a mostrar datos, pero llega un punto en que es demasiado lo que estoy filtrando y me cuesta mucho trabajo. Entonces, te lo voy a empezar a muestrear y a veces termina pasando esto, que te dice que el reporte está basado en el 0.06% de las sesiones. En un sitio que tiene 100 millones de visitas anuales, no podemos basarnos en esto, es demasiado poco probable. Entonces tenemos que empezar a ver los datos de una manera distinta. Por otro lado, es típico que en Search Console, cuando filtramos mucho, algo parecido a lo que pasa con Google Analytics, cuando empezamos a filtrar mucho por URL, por ejemplo, por URL, por keyword, por país, por dispositivo, por tipo de búsqueda. Son 5 variables en las que estoy filtrando. Search Console te dice, sí, yo tengo datos, pero hay veces que esos datos no los puedo reportar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de privacidad, por un montón de cosas,
y son incongruentes. Entonces, la imagen que les pongo acá de ejemplo es, Search Console nos dice que para este caso hubo en total 23 clics en este periodo, que es 3 meses, pero en realidad cuando quiero ver de dónde llegaron esos clics, solamente me muestra una query con 16 clics y no tiene sentido la suma de los datos segmentados con el total. Entonces, bueno, este tipo de detalles son muy frustrantes y que molestan. La explicación que le tengo yo para dar a esto es que cuando las bases de datos crecen tanto, con sitios que son muy grandes, recaigo siempre sobre lo mismo. Entonces, estamos hablando de sitios muy grandes, con millones de visitas, millones de páginas y todo eso. Cuando las bases de datos crecen mucho y Google intenta acceder a esas bases de datos, a veces no es tan eficiente estar haciendo consultas a bases de datos de miles de millones de líneas y miles de millones de tablas. Entonces, llega un punto que empieza a decir, bueno, yo te muestro datos, pero las quiero hacer de una manera eficiente y te voy a dar algunos datos. Si querés otras cosas, sé eficiente vos por tu lado haciendo mejores consultas. Y la otra traba típica que encuentro en Search Console es que si queremos descargar todos los datos por la API, o sea, supongo que muchos ya lo saben esto, pero desde la interfaz de Search Console solamente podemos acceder a los primeros, o según como lo ordenemos, a solamente 1000 resultados, ya sea de keywords, de URLs o de tipos de búsqueda. Entonces, a veces cuando estamos trabajando con sitios grandes no nos alcanza con solamente mirar los primeros 1000 resultados, porque no es una muestra suficientemente representativa. Por eso podemos recurrir a la API y descargar todo. Hay una API que más adelante dejo los links, una API, un add-on de Google Sheets gratuito, en el cual conectas la API de tu Search Console y puedes descargar todo. Y a veces descarga bastante. En este caso, descargó 500.000 de líneas. Son 526.000 resultados para un sitio web. Y esto ni siquiera es los resultados de un año de ese sitio web. Era de un mes buscando descargar la query y las páginas y las URLs que estaban rankeando para ese mes. El detalle acá es que es muy difícil trabajar con 500.000 de resultados. Cada vez que queremos hacer un filtro, una suma o lo que sea, se nos va a romper o el sistema que estemos usando nos va a decir, bueno, basta, es demasiado, ¿no? Pero, ¿por qué tenés que jugar con 500.000 de resultados? Achicame estos números. Otra vez, el concepto de eficiencia. Pensemos en hacer mejores consultas o tratar de tener mejores preguntas o preguntas más sesgadas y certeras para tener respuestas más simples a veces. Y de ahí ir concatenando preguntas y respuestas. Si después de todo esto seguís teniendo trabas, la tercera rueda, que a mí me gusta pensar, digo que es una tercera rueda porque estoy hablando de 3 sistemas, Analytics, Google Analytics, Tracking en este caso, porque lo tengo que hacer la aclaración porque puede que no estén usando Google Analytics, Search Console, y si con esas todos no nos alcanza, el tercer paso es usar los logs, que por el alcance de esta charla y por el nivel que le quería dar, para que no sea demasiado profundo el nivel, ni complicado, ni nada de eso, si no nos alcanza para tener la respuesta que queremos o las preguntas que queremos, que no estamos satisfechos con las preguntas que hemos encontrado, siempre podemos empezar a trabajar con los logs. En los últimos 4 o 5 años, el análisis de los log files fue como la nueva cosa, the new shiny thing. Era toda la comunidad de SEO
empezó a hablar mucho sobre hacer análisis de logs y se hizo como la especialidad. Todos teníamos que hacer análisis de logs. Yo no estoy de acuerdo con eso, no creo que la única forma de obtener datos es a través de los logs. Para mí, los logs son una forma de confirmar más los datos, porque ahí es donde está la información más certera que podemos tener. Es cómo llegaron cómo y cuándo llegaron los bots a nuestro sitio web y cómo y cuándo llegaron los usuarios a nuestros sitios web. Si tenemos la suerte de que la compañía hace un buen análisis de datos y tiene una base de datos aparte con cómo interaccionan los usuarios, tenemos un segundo nivel. Pero bueno, eso tengo esa experiencia de Mercado Libre, que tenían un equipo de Melidata y bueno, otras cosas. No me quiero ir por las ramas. ¿A qué voy con esto? Es que mucho se habló en la comunidad de SEO sobre el análisis de logs y lo complicado y lo complejo que es. Incluso hay varias empresas y startups que su modelo de negocio es el análisis de logs. En mi experiencia, el análisis de logs es tan complicado como uno lo quiere hacer y tan simple como uno lo quiere hacer. Entonces, si sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos probar, la pregunta que queremos responder, o ya tenemos algunas ideas dando vueltas en nuestra cabeza y queremos investigar un poquito más, podemos hablar con el equipo que maneja los equipos de infraestructura o quien sea el encargado de acceder a los logs y pedirle solamente una sección, un pedazo de esos logs. No un pedazo, pero sí una, una muestra, vamos a decir, que sea, por ejemplo, un día de esos logs o una semana de esos logs. Entender qué es lo que queremos saber y hacer una mejor consulta. Entonces, quizás nosotros, no es necesario de que nosotros sepamos hacer consultas SQL o que sepamos hacer código en Python o todas las cosas complicadas que puede haber para acceder y trabajar con los bots. Lo importante es poder manipularlos, manipular el dato final. Si sabemos qué es lo que estamos queriendo hacer, siempre podemos hablar con nuestro equipo de desarrollo o tener algún amigo dentro del equipo de desarrollo, que ese es otro tema que podríamos charlar por horas. La influencia que tiene que tener el equipo de SEO sobre otros equipos. Solamente lo voy a decir muy cortito. Para mí, cuanto más... ya me fui por las ramas, pido disculpas por esto, pero quiero hacer este comentario que no lo tenía pensado dentro de mi charla. Pero a mí me gusta pensar que los mejores equipos de SEO no son los que tienen las personas más inteligentes, sino son los que pueden convencer a los equipos de desarrollo y convencer a los otros stakeholders que puedan hacer las cosas que quiere el equipo de SEO. Porque el cuello de botella en la mayoría de las empresas grandes y en los proyectos así de este tamaño, los cuellos de botella están en que se implementen las cosas, en que haya desarrollo, en que se prioricen bien los proyectos de SEO y que se les dé tiempo a que el proyecto de SEO avance. Que bueno, en fin. Si tienes más consultas sobre esto, lo dejamos para otro día o búsqueme por mis redes sociales y lo charlamos por ahí. Me parece muy apasionante. Vuelvo al tema de los datos. Todo esto se basa otra vez en las preguntas que tengamos a mano y las respuestas que queramos tener. Entonces, si ya tenemos un poco las ideas armadas y todos los datos segmentados por los pasos que hicimos anteriormente, podemos hablar con nuestro equipo de infraestructura o de datos o quien maneje el acceso a los logs y pedirle, por ejemplo, una semana de un tipo de carpeta con un user agent, que son como se describen los bots, con un user agent en particular y que tenga un estado HTTP particular. Entonces, con esos por ejemplo, 4 tipos de filtros, que son los más comunes para mirar dentro de los logs, podemos hacer que un sitio que maneja millones de requests por día, millones de
de accesos a la base de datos por día, que en vez de que nos lleguen millones de líneas de datos, que nos lleguen algunos miles, quizás 10 o 15.000 líneas, y con eso ya lo podemos trabajar. Entonces, tenemos 10 o 15.000 líneas de datos de los logs, otros 10 o 15.000 quizás de Search Console, y podemos empezar a unir los datos y a trabajar mejor. Una vez que ya entendemos por dónde queremos ir, podemos hacer mejores consultas. Ya no solamente pensar en filtrar por carpeta, por HTTP, por HTTP status o por user agent, ya podemos empezar a decir, bueno, filtrámelo por día, filtrámelo por el referrer, que sea de un país particular, de un buscador de Google particular, y así siguiendo. Pero bien, no estoy llevando mucho el track del tiempo, voy a avanzar, eventualmente, si sobra tiempo, hacemos algunas preguntas. Ya estoy llegando más o menos al final. Algunos tips que me gusta comentar, que lo suelo hacer en general por las redes sociales, en Twitter, más que nada, digo redes sociales como si tuviese muchas redes, pero en Twitter es donde suelo compartir cosas de SEO y donde creo que está todo lo más importante, o la comunidad más activa de SEO está en Twitter. Por un lado, separar las propiedades de Search Console. Se pueden separar por protocolo, HTTP, HTTPS o por subdominio. También se pueden separar por subcarpetas. Entonces, lo normal, hoy en día ya se hizo bastante común que los sitios web que escalaron así de grandes tienen las categorías separadas por subcarpetas o los tipos de productos separados por subcarpetas. Entonces, podemos separar por subcarpetas. Acá les dejo un ejemplo con ThemeForest. Tenemos solamente muestro 4 porque son los 4 que me entraron en esta slide, pero los tengo separados por subcarpetas, incluso por otras subcarpetas más para poder entender a nivel más pequeño, o sesgando más los datos, porque cuando querés ver el índice de cobertura o los reportes de Cover Vitals o buscar una página puntual, cosas así, o hacer un análisis de sitemaps, es mejor tenerlo separado por subcarpetas. Como que Google es como que no, sino Google te muestra los datos de solamente esa subcarpeta. Mejor aún, en algunos casos, por ejemplo, de un ítem particular, estábamos teniendo problemas con muchas páginas que se habían generado de comentarios y de reviews, y no lo podíamos segmentar dentro de la propiedad principal de este sitio web, porque cuando estás dentro de la propiedad principal y querés hacer una consulta, Google intenta acceder a la base de datos de todo el sitio web, millones de URLs. Entonces, si haces una propiedad que tenga algunos miles de URLs, la base de datos se achica mucho, y cuando haces una consulta de las queries que están siendo encontradas en Google, de las URLs y todo lo demás, se hace más fácil y te muestra mejor los datos. Por otro lado, les recomiendo que no le tengan miedo. Me pasó varias veces con colegas y amigos, que no le tengan miedo a hacer filtros de expresiones regulares o los regex en Google Analytics. Saber manejar el regex es una herramienta potentísima. También puede llevar a un montón de dolores de cabeza si hacemos un regex en el lugar equivocado o en el código equivocado. Se puede explotar todo. Pero en este caso lo apunto solamente a Google Analytics. Cuando estamos jugando con sitios de millones de URLs, a veces Analytics, aplicando los filtros de ellos mismos que te ofrece la UI, no nos alcanza para tener una respuesta, o nos termina filtrando y sampleando los resultados y no tenemos confianza. Por eso hacer un buen filtro regex puede ayudar a que encontremos mejores respuestas y filtrar mejor los datos. Eventualmente todo esto se trata de hacer mejores filtros y ser más eficiente con nuestras consultas.
Por otro lado, la API de Search Console para Google Sheets, esto no tiene demasiada explicación, es casi todos los datos que podemos encontrar en Google Sheets, perdón, en Search Console, los datos de performance web, es decir, los datos de impresiones, clics, CTR y posición media, los podemos extraer desde la API. Esos datos, luego los países, URLs y todo lo que esté en esos informes los podemos sacar por la API. Hay un add-on gratuito para Google Sheets. Sé que hay extensiones para Microsoft Excel. Como soy demasiado pro Google, hace ya varios años que no uso Excel, por eso no puedo recomendar ninguno, pero supongo que googleando lo van a encontrar. Y por último, esto es un tip que leí varias veces ya en los últimos meses, que es cuando estás trabajando problemas de indexación, para poder detectar cuáles son las páginas que se están indexando, quizás al revés, cuáles son las páginas que no se están indexando. Un buen tip es separar los sitemaps en sitemaps más chiquitos, cosa de poder trabajar y poder tener visibilidad sobre cuáles son las páginas que no se están indexando. Como desde la única forma de poder ver las páginas que Google vio y que no indexó, es como la única forma de verlo es a través de la UI de Search Console, hacer sitemaps de 1000 URLs es el tamaño justo porque es la cantidad de URLs que te muestra Google dentro de su plataforma, Search Console dentro de su plataforma. Y así podemos ver cuáles son las páginas que no se indexaron y poder seleccionarlas y trabajarlas y ver cuál es el informe de cobertura que nos da Google sobre eso. Creo que hasta acá llegué. Estos son algunos recursos de las cosas que he hablado antes. El link a la API, el link a la add-on de Search Console, el API Search Console, una web para hacer los regex y bueno, se puede jugar también con la API de Google Analytics en Google Sheets. No lo comenté mucho ahora porque es para hablar horas y horas y me parecía innecesario hacerlo más difícil todavía. Y hasta acá llegué. Pucha, que hablé mucho. Estuvo muy bien, me gustó segmentar los sitios grandes para poder hacer un análisis más concienzudo por pedazos, por decirlo así. Sí. Me estaban diciendo internamente ahora que el tema de la separación de las validaciones de Search Console por directorios, ¿cómo lo ejecutas? No hay mucha vuelta que darle. Si tenés el sitio verificado por la propiedad de dominio, por ejemplo, o si tenés verificado el dominio principal, el prefijo principal, digamos, por ejemplo, https://gastonriera.com. Si tengo 5 carpetas, sería gastonriera.com/carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3 y así siguiendo. Se deberían verificar automáticamente. Okay. En el peor de los casos, que no se verifiquen automáticamente, siempre se puede trabajar y subir un archivo de verificación y todo eso. Sí. Muy bien. Nos estaban preguntando por el chat, ¿cuál era el add-on que usabas para el análisis de Google Sheets con Search Console? Sí, el add-on se llama Sheets. Tengo que arriba, lo tengo que entrar. Se llama Sheets. No me sale el nombre. Search Console for Sheets o algo así. Hay uno, el que nosotros usamos acá es Search Analytics for Sheets. ¿Será el mismo? Ese. Search Analytics for Sheets, sí. Ok, súper bien. Es de un tipo muy, muy inteligente, Mihai, que lo conocí en persona. Pero, en fin, eso. Bueno, Gastón, sé que es súper temprano ya debes de estar, que arrancas tu jornada laboral. Te quiero dar las gracias primero por el esfuerzo de la levantada a esta hora. No sé cómo está el clima en este momento ya,
pero no importa el clima, es una hora dura para dar una charla. No sé si te tomaste el mate o el café o lo que fuese ya, pero en fin. Mil gracias. Sí. Esperemos que sigamos por acá en contacto. Ya compartiste tu presentación en Twitter. Los que no lo conocen ya sabes, @Gastón Riera en Twitter. Síganlo, pregúntenle. Sabe mucho, les puede ofrecer mucho. Y nada, un abrazo. Muchas gracias, Fabio, por la oportunidad y